Hace unos años, en nuestro hogar decidimos estudiar en nuestras devociones familiares el Evangelio de Mateo, usando como ayuda adicional un libro que muchos aquí usan en sus devocionales personales y familiares, los Evangelios Explicados de Juan Carlos Rail. El Evangelio de Mateo, como probablemente la mayoría aquí conoce, posee o tiene la particularidad de que comienza con la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Mateo trata de probar que Cristo es el Mesías prometido por los profetas del Antiguo Testamento. Cuando leímos los primeros 17 versículos del capítulo 1 y comenzamos a mencionar un nombre tras otro, y luego vimos las aplicaciones y enseñanzas que Rail extrae de este pasaje, recuerdo que una de nuestras hijas reaccionó muy sorprendida de que aún de una genealogía uno pudiera sacar tanto provecho espiritual, de una genealogía. Pablo dice en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16 que toda la Escritura es inspirada por Dios, no una parte, toda la Escritura es inspirada por Dios, y precisamente porque toda la Escritura es inspirada por Dios, toda ella es útil. Traigo esto a colación porque en el día de hoy vamos a concluir el estudio de la carta de Pablo a los Efesios que hemos venido considerando consecutivamente por más de un año, y hoy nos corresponde la conclusión de la carta. En tiempo del apóstol Pablo, las cartas solían comenzar con el remitente, luego venía él o los destinatarios, el cuerpo de la carta, y para finalizar se concluía generalmente con unas palabras de bendición, donde el autor expresaba algún deseo para los lectores o el lector de la carta. Y ese es precisamente el esquema que encontramos en casi todas las cartas del Nuevo Testamento, incluyendo esta epístola de Pablo a los Efesios. Pero aunque el esquema es básicamente el mismo que se usaba en aquellos días, las cartas del Nuevo Testamento son esencialmente distintas a todas las demás, por una razón muy simple: estas eran inspiradas por Dios. Eran inspiradas por Dios. Nada fue escrito allí meramente como adorno, o porque era propio conforme a las normas de buenas costumbres. Cada palabra, cada oración, cada párrafo fue inspirado por el Espíritu de Dios, y por lo tanto ninguna porción del Nuevo Testamento puede ser desestimada o tratada con ligereza. Así que en la mañana de hoy vamos a considerar estas palabras finales que encontramos en el capítulo 6 de Efesios, versículos 21 al 24, y las vamos a considerar con el mismo cuidado que hemos tenido con el resto de la epístola. Efesios capítulo 6, versículos 21 al 24. Les confieso, hermanos, que esta semana he tenido algo de nostalgia, porque luego de haber estado predicando en esta epístola por tanto tiempo, recuerdo que empezamos. El primer sermón de la serie de Efesios fue en octubre del año 2000. Terminamos 2000, seguimos el año 2001 y ahora estamos en febrero ya del año 2002. Y vamos a concluir con este estudio de la carta de Pablo a los Efesios. Dice en el capítulo 6, versículo 21, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. En este párrafo final de la carta encontramos básicamente dos cosas: unas palabras de recomendación en los versículos 21 al 22 y unas palabras de bendición en los versículos 23 y 24. Veamos entonces, hermanos, en primer lugar, las palabras de recomendación. En el pasaje que estudiamos la semana pasada, Pablo pide a estos hermanos que al orar no solo intercedan por otros creyentes, sino que también de manera particular oraran por él. Noten el versículo 18,
orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, por todos los creyentes y por mí, dice Pablo. Oren por todos los creyentes, pero de manera particular oren por mí. Pero si estos hermanos iban a orar por Pablo con entendimiento, era necesario que conocieran ciertas cosas acerca de su estado. Y es con esta encomienda que Pablo les envía a Tíquico, un hermano fiel que serviría de correo para llevar la carta. De hecho, es probable que Tíquico haya sido el amanuense que escribió la carta a los Efesios. Recuerden que Pablo tenía problemas aparentemente en la visión y él dictaba sus cartas. Así que probablemente Tíquico fue quien escribió la carta de Pablo a los Efesios mientras él le dictaba la carta. Tíquico debía servir de correo de parte del apóstol Pablo, pero también debía informar personalmente a los hermanos de Éfeso cómo estaba el apóstol Pablo. Ahora, es muy poco lo que nosotros sabemos acerca de Tíquico, ya que solo se menciona 5 veces en el Nuevo Testamento y siempre en una forma muy breve. Sin embargo, lo poco que se dice de él es suficiente para que tengamos un perfil de su persona y que sea de ejemplo para nosotros. El nombre de Tíquico se menciona por primera vez en Hechos capítulo 20, versículo 4, y allí lo encontramos acompañando a Pablo en su viaje a Jerusalén para llevar una ofrenda de parte de los hermanos gentiles a los hermanos judíos que estaban pasando por ciertas necesidades económicas. Allí se nos informa que Tíquico era oriundo de Asia Menor. Así que este viaje significaba para él dejar atrás su familia, dejar atrás su iglesia, probablemente dejar atrás su trabajo para ir con el apóstol a llevar esta ayuda a los hermanos que estaban en necesidad en Jerusalén. Ahora, hermanos, no olviden que viajar en aquellos días no significaba lo mismo que para nosotros hoy. Usted va a una agencia de viaje, se compra un ticket y viaje muy cómodamente, aunque le tenga miedo a los aviones. Pero en aquel tiempo no era así. Viajar en aquellos días era peligroso e incómodo. Y además Dios había avisado, había advertido al apóstol Pablo que en este viaje se iba a topar con grandes dificultades. Sin embargo, ninguna de estas cosas pudo frenar a Tíquico para ir con él. Por la información que tenemos en este mismo texto de Efesios y de Colosenses capítulo 4, versículo 7, vemos que Tíquico se va con Pablo hacia Jerusalén y sigue con él hasta que el apóstol es encarcelado en Roma por primera vez. Porque fue en ese tiempo que Pablo escribió la carta a los Efesios y la carta a los Colosenses. Así que este hombre sigue unido a Pablo hasta el tiempo de su encarcelamiento. Un tiempo después, Pablo es puesto en libertad y ya estando libre le envía una carta a Tito, que en ese momento se encontraba en Creta, y le pide que se encuentre con él en Nicópolis. ¿Y quién se haría cargo de la obra en Creta durante la ausencia de Tito? Bueno, Pablo le dice en Tito capítulo 3, versículo 12, que él estaba planeando enviarle o a Artemas o a Tíquico, para que uno de los dos se hiciera cargo de la obra allí. Poco tiempo después, Pablo es apresado por segunda vez en Roma. Y durante este encarcelamiento pide a Timoteo, que en ese momento se encontraba pastoreando en Éfeso, que viaje para estar a su lado. ¿Quién se iba a encargar de la obra en Éfeso? Una vez más, Pablo le promete enviarle a Tíquico para que se haga cargo de la obra allí, 2 Timoteo capítulo 4, versículos 9 al 11. Así que Tíquico se mantuvo en estrecha conexión con Pablo desde la primera vez que viajaron juntos, muy probablemente en el año 56 después de Cristo, hasta el martirio del apóstol en el año 64. Pablo confiaba plenamente en Tíquico, ya sea para enviar una carta, ya sea para dar un reporte fidedigno o para encargarse de pastorear una iglesia si era necesario. Y es este hombre el que Pablo envía a Éfeso y a Colosas como correo, y para dar un reporte de su situación en Roma, versículo 21. Para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico,
hermano amado y fiel ministro en el Señor. ¿Cómo describe Pablo a Tíquico? No simplemente como un hermano, sino como un hermano amado. Su carácter, su disposición y corazón servicial desarrollaron en Pablo un afecto y un cariño especial por él. Un amado hermano. Pero Pablo le llama también fiel ministro. Ahora, esta palabra para nosotros hoy suena muy rimbombante. Fulano es primer ministro. No, pero en el tiempo del apóstol la palabra ministro significaba simplemente uno que sirve. De hecho, la palabra ministro viene del latín minus, que significa menor. Un ministro es uno que sirve. Así deberían ser los ministros. No muchas veces lo son, pero así deberían ser. Personas que sirven. Los que están en grado mayor se le llaman magíster. Estos son minister. Están menos. Sirven a los demás. Esta palabra puede ser traducida simplemente siervo. Tíquico no pretendía ser otra cosa que un siervo del Señor, y como tal era reconocido por su fidelidad. Él era un siervo fiel, siempre dispuesto a cumplir al pie de la letra lo que se le pedía y hacerlo de corazón. Tíquico no servía únicamente cuando la labor tenía cierto brillo. Bueno, Pablo, si me mandas a sustituir a Timoteo en Éfeso, yo voy, pero no me mandes de correo a llevar una carta. No, Tíquico no tenía ese corazón. Si había que viajar con Pablo para llevar una ofrenda, él estaba dispuesto. Si había que enviar una carta, él estaba dispuesto. Hermanos, cuán necesario es tener hombres y mujeres así en las iglesias. Hombres y mujeres así, personas que estén dispuestas a servir en lo que sea, con tal de contribuir con el avance del reino de Dios, con tal de hacer algo que beneficie a los hermanos, lo que sea. No todos pueden servir como Pablo sirvió. No todos van a tener en la iglesia la misma preponderancia. Tíquico se menciona 5 veces en todo el Nuevo Testamento. ¿Cuántas veces se menciona a Pablo? ¿Cuántas veces se mencionan otros? 5 breves menciones, eso es todo. Pero ¿saben una cosa, hermanos? Solo en el día del juicio nosotros sabremos cómo Dios usó a ese hombre para el avance de su obra. Tíquico, él no buscaba una plataforma para brillar, buscaba oportunidades para servir. Y Dios se la concedió en abundancia. Y así como fue fiel en lo poco, también fue fiel en lo mucho. Cuando fue necesario enviar a alguien a Creta o a Éfeso, Pablo pensó en Tíquico, porque había demostrado de muchas maneras que era un siervo fiel. Un siervo fiel. Y yo me pregunto, hermanos, ¿se puede decir eso de nosotros, de ti y de mí? ¿Es esa la disposición que tenemos de servir en la iglesia? Mi hermano amado, tal vez tú te ves a ti mismo tan débil y piensas que no tienes ninguna habilidad o don extraordinario que poner al servicio del Señor. Pero son muchas las cosas que Cristo puede hacer y hace a través de hermanos que tienen dones y habilidades ordinarias, como las de todo el mundo. Ordinarias. Si los hombres sobresalientes fueran la mayoría, dejarían de ser sobresalientes. Pero es con hombres y mujeres comunes y ordinarios, pero fieles, que Cristo hace su obra. Hombres comunes y corrientes. De hecho, aún esos hombres que nosotros vemos como extraordinarios no son más que hombres. Hombres con sus luchas y debilidades, sujetos a pasiones iguales que las nuestras. Simplemente fueron hombres que decidieron de todo corazón servir a Cristo, amparándose en su gracia y en su poder. En esta semana me llegó una carta por correo electrónico que concluía con una cita que decía así: yo soy solo uno, pero soy uno. Yo no puedo hacer todas las cosas, pero puedo hacer algo. Y porque no pueda hacerlo todo, no voy a rehusar hacer ese algo que yo puedo hacer. Lo que puedo hacer, eso debo hacer. Y lo que debo hacer, eso haré.
por la gracia de Dios. Yo no puedo hacerlo todo, pero algo puedo hacer. Esa cita es de Edward Hale, pero quien la envió fue Johnny Faris, un hermano de la Iglesia Bautista Emanuel en Boca Ratón, que seguramente algunos han oído mencionar. Este hermano, a quien tuve el privilegio de conocer personalmente hace un tiempo, sufre de una severa distrofia muscular. Johnny se pasa la vida entera, todo el día, en una cama, con los brazos cruzados. No puede hacer nada, no puede mover nada, excepto hablar. Y este hermano tiene una PC, una computadora personal que funciona con la voz. Y el servicio que este joven rinde a la iglesia de Cristo en el mundo entero es invaluable. Usted le envía una nota a Johnny Faris, le dice, por favor, envíasela a las iglesias. Y todo lo que él hace es, con su voz, manejar su computadora y enviar esta petición al mundo entero para que oren por eso. Una persona necesita una iglesia en Tailandia. Ahí está Johnny Faris diciendo, alguien sabe de una iglesia que predique fielmente la palabra de Dios en Tailandia, porque hay un hermano que se tiene que congregar allí este fin de semana. Un hombre acostado en una cama, con los brazos cruzados, y le sirve a Cristo con un servicio invaluable. Por eso me llamó la atención esta cita, porque vino de él. Porque Él la puso. Yo soy solo uno, pero soy uno. Yo no puedo hacer todas las cosas, pero puedo hacer algo. Y porque no puedo hacerlo todo, no voy a rehusar hacer ese algo que yo puedo hacer. Lo que puedo hacer, eso debo hacer. Y lo que debo hacer, eso haré por la gracia de Dios. Este hermano no puede predicar desde un púlpito. Este hermano no puede salir a evangelizar. No puede ayudar a un hermano de la iglesia que va a mudarse o visitar a alguien que está enfermo en el hospital, pero él está haciendo lo que puede hacer y lo está haciendo con fidelidad. Tal vez hay muchas cosas que tú no puedes hacer, porque Dios no te ha dado los dones, o simplemente porque Dios no te ha dado la oportunidad de hacerlo. Pero ¿estás haciendo al menos lo que puedes hacer? ¿Estás haciendo al menos lo que puedes hacer? ¿Te estás esforzando por hacerlo fielmente? En el caso de Tíquico, Pablo sabía que podía confiar en él, porque era un hombre que no estaba buscando fama, ni brillo, ni reconocimiento. Él simplemente quería servir, en lo que fuera, en lo que fuera, en lo que pudiera ser útil. Y Dios le concedió el privilegio de ser uno de los compañeros de milicia del apóstol Pablo. Y hoy, casi 2000 años después, todavía estamos hablando de Tíquico. Porque Dios honra a los que le honran. Dios honra a los que le honran. No importa que sea haciendo cosas pequeñas y ocultas que nadie ve, o haciendo cosas extraordinarias. Dios honra a los que le honran. ¿Cuál era la encomienda de Tíquico? Bueno, él debía llevarles la carta de Pablo a los efesios, pero debía darles también un reporte oral de la condición en que se encontraba el apóstol como prisionero en Roma. Pablo suponía que estos hermanos estaban experimentando cierto grado de ansiedad por él. Noten el versículo 21, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, literalmente, y cómo me va. Para que sepáis mis asuntos y cómo me va. Todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis mis asuntos tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Cuando Tíquico diera a conocer a estos hermanos cómo estaba Pablo en sus prisiones, cómo afrontaba sus dificultades, sus corazones serían grandemente consolados. Solo tenemos que leer la carta que envió a los filipenses, una carta que Pablo escribió durante este mismo encarcelamiento, para tener una idea de la clase de reporte que seguramente Tíquico llevó consigo. El tema predominante de la carta de Pablo a los filipenses es el gozo. Un hombre en prisión,
Y el tema predominante de su carta era el gozo. De hecho, Pablo quería que estos hermanos compartieran el gozo que él tenía. Dice en Filipenses 2:18, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Pablo no estaba lleno de amargura y resentimiento por estar en prisión. Él estaba lleno de gozo, experimentando la gracia del contentamiento cristiano. Y eso fue seguramente lo que Tíquico comunicó a los hermanos de Éfeso. Los hermanos no debían sentir pena por Pablo, no. Debían más bien consolarse y alentarse al ver la actitud que este hombre tenía en medio de sus dificultades. Y esto nos enseña, hermano, varias cosas. Por un lado nos muestra el tipo de relación que estos creyentes tenían entre sí. Y de manera particular el aprecio que tenían por el apóstol Pablo, por el hombre que les había llevado el Evangelio, por el hombre que los había instruido en sus primeros pasos en la fe cristiana. Pablo sabía que estos hermanos le amaban intensamente y que sus prisiones debió ser para ellos un motivo de gran inquietud. Él sabía que estos hermanos no serían indiferentes a su situación. Tíquico, consuélalos, porque deben estar preocupados por mí. Consuélalos. Hace muchos años leí una definición de misericordia, muy buena. Decía que misericordia es meterse en la piel del otro. Misericordia es meterse en la piel del otro. Y Pablo sabía que estos hermanos eran capaces de hacer esto. Pablo sabía que estos hermanos podían meterse en su piel, sentir como él pudiera estar sintiendo en ese momento, y por eso envía a Tíquico a consolarlos. Hermanos, nosotros somos una familia, y aún más que eso, somos un cuerpo, donde todos somos miembros los unos de los otros, de manera que si un miembro padece, dice Pablo en 1 Corintios 12:26, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos con él se gozan. Nosotros somos miembros los unos de los otros. Por causa de Cristo, estamos ligados los unos a los otros con un vínculo indisoluble que no depende de raza, ni de color, ni de posición social. Un vínculo que no depende de nuestra afinidad. Depende de la realidad de que el Espíritu de Dios mora en todos nosotros. Y ha hecho de todos nosotros un mismo cuerpo, un mismo pueblo, una misma familia, un mismo templo espiritual en el que mora Dios. Cuando un miembro de la iglesia está en problemas, todos estamos en problemas. Y cuando es un ministro de Dios el que está en problemas, como era el caso aquí, entonces debemos añadir también nuestro interés porque el Evangelio siga siendo proclamado sin impedimento alguno. Es indudable que estos hermanos de Éfeso amaban a Pablo y por eso se preocupaban por él. Pero seguramente amaban también la palabra que Pablo predicaba, amaban también el reino de Cristo al que Pablo servía y por eso se preocupaban más. En 1 Tesalónicas 5:12 al 13, Pablo dice que los creyentes deben tener a los ministros del Evangelio en alta estima y amor por causa de su obra. Por causa de su obra. Ellos trabajan para el bien de las almas, ellos trabajan para la gloria de Cristo. Cualquiera que anhele el bien de las almas, cualquiera que anhele la gloria de su Salvador, seguramente amará también a aquellos que promueven estas cosas. Seguramente todas estas cosas venían a la mente y al corazón de estos hermanos cuando pensaban en el apóstol Pablo. No solo en el hombre que les había predicado el Evangelio, sino en el hombre que estaba llevando adelante la obra de Dios. Pero este pasaje nos muestra también cómo afrontaba Pablo sus sufrimientos. ¿Cómo afrontaba Pablo sus sufrimientos? No solo es evidente que sus prisiones no le habían robado el gozo de su salvación, sino que tampoco habían llevado a este hombre a una excesiva preocupación por sí mismo. Muchas veces cuando estamos en problemas tendemos a volvernos egocéntricos. Solo pensamos en nosotros. Pero Pablo estaba preocupado por edificar y consolar a los hermanos de Éfeso.
Esa era su preocupación. Pablo pudo haber estado dando pena. ¡Ay de mí! Privado de mi libertad, aquí solo en estas prisiones, un hombre como yo, a mi edad, que ha servido por tantos años tan fielmente a su Señor. Yo debería estar más bien disfrutando ya mis años de retiro y no en una cárcel. Pablo no pensaba así. Pablo no pensaba así. Cristo estaba siendo glorificado por sus prisiones. ¿Está eso reportando algún beneficio para la iglesia? Entonces estoy contento, dice Pablo. Yo estoy contento, con gozo, porque eso es lo que yo quiero. Ese es el anhelo más profundo de mi corazón. Queridos hermanos, no son las circunstancias las que nos deprimen, sino la perspectiva que tenemos de las cosas. No son las circunstancias. Algunos están convencidos de que el fin último de la vida del hombre sobre la tierra es gozar y ser feliz. ¿Para qué yo vivo? O para gozar de la vida y ser feliz. Las personas que viven así son desgraciadas. Son desgraciadas por necesidad. La felicidad es como una de esas pelotas grandes que a veces los niños persiguen y creen que la van a atrapar, y cuando se acercan lo que hacen es que le dan una patada que la lleva más lejos. Tú vives para ser feliz, tú vas a ser un desgraciado. Ese es tu meta en la vida, gozar de la vida, tú vas a ser un desgraciado por necesidad, porque eres un egoísta. Y el egoísmo solo trae miseria y depresión. Por eso el mundo está más egoísta y más deprimido. Nosotros vivimos en una época donde todo el mundo hace lo que le da la gana. Somos más felices por eso, no somos más desgraciados. Esta es una sociedad llena de gente desgraciada. Los psiquiatras se están haciendo de dinero. ¿Por qué? Porque esta es una sociedad de gente desajustada. Desajustados emocionales. Porque viven para sí mismos. Otros han entendido que el fin último de nuestra existencia es glorificar a Dios y gozar de Él por siempre. Y eso es lo que hacen, vivir para la gloria de Dios y deleitarse en Él. Y esos son los que conocen el gozo del que Pablo habla en sus cartas. Pero también aprendemos de este pasaje la importancia de conocer la condición en que se encuentran otros siervos de Dios para orar por ellos con entendimiento. Pablo pide que estos hermanos oren por él. Ahora les envía un reporte para que ellos puedan orar por él con entendimiento. Oren por mí. Les envié a Tíquico para que les diga cómo estoy. ¿Por qué ustedes creen, hermanos, que nosotros los miércoles leemos cartas de oración que nos llegan de otros lugares? ¿Por qué? ¿Por qué es necesario escuchar reportes como el que nos dio el pastor Eric Gómez este miércoles pasado acerca de la obra en Cuba, o el que recibimos hace unas semanas atrás del pastor Edwin González acerca de la obra que está haciendo John Wheeler allá en Turquía? ¿Por qué estas cosas son importantes para nosotros como creyentes? Hermanos, el reino de Dios es mucho más que las cuatro paredes de esta iglesia. El reino de Dios es mucho más amplio y nosotros podemos ayudar a través de nuestras oraciones a hermanos que están en otros lugares predicando con fidelidad la palabra de Dios. Por eso es tan importante que recordemos en la oración a hombres como Arif Khan en Pakistán, a Hamilton en China, hombres que están sirviendo en medio de grandes dificultades. En esta semana pasada pasó un problema en Turquía y los creyentes ahora mismo están pasando cierto grado de persecución y problemas. Eso nos compete a nosotros, hermanos. Eso tiene que ver con lo que nosotros amamos, el reino de Dios. Por eso es tan importante venir los miércoles aquí para saber qué está pasando y compartir estas cosas, de manera que podamos orar inteligentemente. He aquí entonces quién era Tíquico y lo que habría de hacer en Éfeso. Pero no podemos seguir ampliando estas palabras de recomendación. Veamos ahora en segundo lugar las palabras de bendición. Las palabras de bendición.
Pablo concluye esta epístola expresando su deseo de que Dios bendijera abundantemente a estos creyentes con todo tipo de bendición. Versículo 23, paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. ¿Qué desea Pablo para estos hermanos? Generalmente cuando se va a terminar el año y la gente viene a felicitarnos, ¿qué nos dicen siempre? Sobre todo las personas inconversas. Salud, dinero y amor. ¿Qué es lo que la gente quiere? Salud, dinero y amor. Y por supuesto cuando hablan de amor, no es el amor del que habla la Biblia, sino que alguien te quiera a mí, que alguien te quiera a ti. Salud, dinero y amor. ¿Qué pide Pablo por estos hermanos de Éfeso? Paz, amor y fe. Paz, amor y fe. Tres gracias que se relacionan íntimamente la una con la otra. No podemos separarlas. La paz es un tema predominante en la epístola a los Efesios. En Efesios capítulo 1, versículo 2, en el saludo inicial, Pablo dice, gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Luego en el capítulo 2, dice en el versículo 14 y 15, que Cristo es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, esa pared que separaba a los judíos de los gentiles. Luego en el capítulo 4, versículo 3, dice Pablo, ustedes deben ser solícitos por guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Cuando habla de la armadura del creyente, dice firmemente enraizado vuestros pies, ¿en qué? En el Evangelio de la paz. La paz es un tema predominante en la carta a los Efesios. Por medio de Cristo hemos obtenido la paz con Dios, pero hemos sido reconciliados también unos con otros. Ahora participamos de una paz que dice Pablo que debemos ser solícitos en guardar. Solícitos en guardar. Y lo que Pablo expresa en nuestro texto, en Efesios 6, es su deseo de que esa paz sea una realidad cada vez más latente, más viva en esta iglesia de Éfeso. Eso es lo que yo deseo para ustedes, como individuos y como iglesia, dice Pablo, que puedan experimentar la paz de Dios y la paz los unos con los otros. Mi hermano, si tú amas esta iglesia, he aquí una petición que debe estar continuamente en tus labios. Tú amas esta iglesia. He aquí lo que tú debes desear por nosotros como congregación. Derrama tu paz, oh Dios, sobre todos nosotros, y ayúdame a mí a ser solícito en preservar esa paz. No crear inquietud, no crear confusión, no crear problemas entre hermanos. Ayúdame, oh Dios, a ser solícito en preservar esa paz. Sería hipócrita de nuestra parte orar a Dios que nos dé paz mientras nosotros estamos chismeando y creando problemas. No, si yo voy a orar a Dios que nos dé paz, yo debo ser solícito en mantener esa paz, en preservar esa paz. Esa paz trae como resultado amor. La paz produce amor. Y el amor al mismo tiempo fortalece y establece la paz. Es algo que va de un lado para otro. Y todo esto emanando de nuestra fe. Por eso dice Pablo, paz sea a los hermanos y amor con fe. Paz y amor con fe. Y eso es interesante. Pablo está hablando aquí de la fe en el contexto de la paz y del amor. Hermanos, una vez más debemos enfatizar que nuestra fe es individual, pero no individualista. Nuestra fe es individual. Ninguna persona puede creer por otra. Esto es algo netamente personal. Pero todos los que realmente creen están unidos entre sí y por lo tanto deben tener paz y amor entre ellos.
La fe no tiene que ver únicamente con nuestra salvación, nuestra relación personal con Dios. No, la fe produce armonía en el pueblo de Dios. Por eso todo aquel que tiene fe, una de las cosas que va a procurar es unirse a una iglesia local. Cristo no entiende eso de un individuo que es creyente y no pertenece a ninguna iglesia. Eso no está en la Biblia. Todo creyente pertenece a una iglesia local. El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La iglesia es un cuerpo. ¿Alguna vez usted ha visto una mano andando sola por ahí? Siempre que usted vea una mano, busque que ahí está el resto del cuerpo. O un pie solo. No, eso es imposible. Eso es imposible. La fe es individual, pero no es individualista. La fe produce armonía en el pueblo de Dios. Y Pablo dice que todo esto proviene de Dios. Versículo 23, paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. De Dios Padre y del Señor Jesucristo. Es de Dios el Padre, por medio de Dios el Hijo, que los hombres obtienen todos estos beneficios. Paz, amor, fe. Fuera de Dios solo hay inquietud, desasosiego, odios, rencillas, dudas, confusión. Dice en Isaías capítulo 57, versículo 21, no hay paz para los impíos. Mi amigo que nos visitas en esta mañana, escúchalo bien, no hay paz para los impíos. Y un impío es todo aquel que no pertenece a Cristo. Un impío es todo aquel que no ha venido a Cristo en arrepentimiento y fe. Eso es lo que la Biblia le llama un impío. No importa lo que haga, no importa lo que tenga, no importa cuántos psiquiatras y psicólogos visite, no puede haber paz para aquellos que están lejos de Dios. No puede haber paz para aquellos que no están andando en sus caminos. No puede haber paz, no hay paz para los impíos. Y mi amigo, si tú eres honesto contigo mismo, si eres honesto, tú debes confesar ahí donde estás sentado en tu silla, que es verdad que tú no tienes paz. Es que eso no es posible. No hay paz para los impíos. No hay paz para los impíos. Esa paz viene de Dios el Padre. Pero nunca podremos acercarnos a Dios el Padre, ni andar en sus caminos, si no es por medio de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Yo soy el camino y la verdad y la vida, dice el Señor. Nadie viene al Padre sino por mí. Algunas personas hablan de su supuesta relación con Dios, pero es extraño que nunca mencionan a Cristo. ¿Han oído ustedes personas así que todo el tiempo dicen Dios, Dios, Dios? Pero es como un concepto abstracto de Dios. Mi Dios tal cosa, mi Dios tal otro. Y nunca mencionan a Cristo. Esa relación no parece tener nada que ver con la persona de Cristo. Esa relación no tiene aparentemente nada que ver con lo que Él hizo en la cruz del Calvario para salvar a pecadores. Mi amigo, es imposible tener ningún tipo de relación con Dios el Padre echando a un lado a Dios el Hijo. Eso es imposible. Pablo enfatiza una y otra vez que todo lo que recibimos de la mano de Dios, lo recibimos en virtud de los méritos de Dios el Hijo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En Cristo. El cual nos eligió desde antes de la fundación del mundo, dice Pablo, en Él, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Por medio de Cristo. Es imposible tener ninguna relación con Dios que no sea por medio de Cristo. Él es el único camino al Padre, la única vía. La única vía. Finalmente, Pablo desea que estos creyentes obtengan una medida abundante de la gracia divina, que es lo que mueve a Dios a darnos todo lo que nos da. Versículo 24. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable.
A menudo conectamos la gracia divina únicamente con la salvación del alma, pero lo cierto es que todo lo que recibimos de la mano de Dios, lo recibimos de pura gracia. ¿Qué es la gracia? Aquello que mueve a Dios a bendecirnos, aunque en realidad merecemos todo lo contrario. Eso es gracia. ¿Por qué nos favorece Dios a pesar de que somos pecadores? Por su gracia. ¿Por qué nos sigue bendiciendo Dios a nosotros los creyentes, que no somos todos los fieles y obedientes que debemos ser? ¿Por qué Dios no nos desecha de una vez por todas? Por su gracia. Únicamente por su gracia. Esa gracia, nos dice Pablo en esta carta, que ha sido ya derramada sobre los creyentes. Noten una vez más el versículo 1 y 2 del capítulo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros. Gracia y paz a vosotros. Pero ahora en el capítulo 6, versículo 24, él expresa su deseo de que esa gracia continúe fluyendo del trono de Dios hacia ellos. Pablo concluye la carta como comenzó, deseando para estos hermanos gracia y paz. Gracia y paz. Hermanos, ¿qué es lo que más necesitamos en nuestras vidas? La gracia de Dios. No salud, no dinero, no tener a alguien que se derrita por nosotros. Lo que más necesitamos en nuestras vidas es la gracia de Dios. Y eso es lo que Pablo desea para estos creyentes. Ahora, noten, hermanos, cómo Pablo define a los creyentes en nuestro texto. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Yo deseo que esa gracia siga siendo derramada en vosotros, que amáis a nuestro Señor Jesucristo con un amor inalterable. Esa palabra que Reina Valera traduce como inalterable aparece en otros lugares del Nuevo Testamento traducida como inmortalidad y en otros lugares como incorrupción. La idea que Pablo da, o que da la palabra, es algo que no puede ser destruido, algo que es indestructible. Por eso alguien ha parafraseado este texto diciendo: la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo, con un amor que una vez presente jamás puede perecer. ¿Quiénes son los cristianos, según ese texto? Un grupo de hombres y mujeres amados por Cristo, que han sido transformados para que ahora amen a Cristo. Eso es un cristiano. Es una persona a quien Cristo amó y a quien Cristo transformó para que ahora ame a Cristo. ¿Saben una cosa, hermanos? Nada puede hacer que Cristo deje de amar a un verdadero discípulo suyo. Nada. Pero de la misma manera, nada puede seducir tanto a un cristiano que lo lleve a dejar de amar por completo a Cristo. Nada. En la conversión, Dios crea en nosotros un nuevo gusto espiritual que antes no teníamos por la gloria de Cristo. Y ese nuevo gusto nos mueve a amar eficazmente a Cristo y entregarnos enteramente a Él en amor. Noten cómo Cristo define esto en Mateo capítulo 13. Evangelio de Mateo capítulo 13. Versículo 44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. ¿Qué describe esta parábola? El proceso a través del cual un pecador es convertido y traído al reino de los cielos. El pecador es el mercader, Cristo es la perla preciosa. Esta persona que antes iba por la vida disfrutando de los deleites baratos del mundo, porque el pobre miserable creía que eso era todo lo que había, iba por la vida disfrutando de los deleites baratos de este mundo, de la basura que este mundo ofrece. Eso es el pecador.
¿Ustedes han visto esas personas que salen en el periódico en Duquesa, removiendo los escombros de basura para encontrar algo? Eso es el pecador en el mundo. Eso es el pecador en el mundo. Un hombre hambriento en Duquesa buscando basura para comer. Y este individuo, que se ha pasado toda la vida buscando basura, de repente encuentra un tesoro. Un tesoro que es incomparablemente más hermoso y más valioso que todo lo que él había visto hasta entonces. Y cuando le preguntan qué precio tiene, le dicen todo lo que tienes, aún tu propia vida. ¿Cuánto cuesta el tesoro? Todo lo que tienes. Todo lo que tienes, aún tu propia vida. Pero es tal su deseo de tener ese tesoro que él no regatea. No regatea, vende todo lo que tiene para comprarlo. Eso es la conversión a Cristo. Ahora yo me pregunto, ¿qué fue lo que realmente sucedió en este individuo que lo llevó a ver a Cristo y su evangelio como un tesoro que él antes no veía? Porque él antes despreciaba a Cristo. Él antes despreciaba el evangelio. Yo recuerdo la primera vez que yo fui a una iglesia. La primera vez. Aquello me pareció tan extraño y tan aburrido, que yo me dije a mí mismo, mira, yo nunca me voy a convertir. ¿Qué es lo que pasa con uno? Que en un momento dado ve el evangelio así y de repente lo ve con otros ojos. ¿Qué es lo que pasa con uno? Que de repente Dios nos abre los ojos, nos abre la visión y comenzamos a ver el pecado tal cual es, como la fuente de todas nuestras desgracias y miserias. Pero de igual manera, nuestros ojos son abiertos y comenzamos a ver a Cristo tal cual es también, en toda su gloria, en toda su hermosura. Eso es lo que pasa. Por eso dice Pablo que si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz de la gloria de Dios, que es Cristo Jesús nuestro Señor. Pero dice Pablo que Dios, que hizo de las tinieblas luz, es el mismo que resplandeció en nuestros corazones. Así como en la creación Dios dijo de repente sea la luz y la luz fue hecha, así mi hermano un día, mientras tú estabas oyendo la palabra de Dios predicada, Dios en su soberanía dijo sea la luz. Y tú viste lo que nunca antes habías visto. Solamente porque a Dios le plugo darte luz. Porque a Dios le plugo darte visión para que no sigas en Duquesa comiendo basura. A Dios le plugo hacer eso por ti. Y Dios puede hacerlo por cualquier pecador. Él sigue siendo poderoso. Y Él sigue siendo el mismo Dios. Y Él sigue actuando a través del mismo evangelio. Cristo dice en esta parábola de Mateo que este hombre vende todo lo que tiene gozoso. Me llama la atención eso, no está en el versículo 44. Dice es un hombre que hay un tesoro, lo esconde y gozoso va y vende todo lo que tiene. Imagínese el cuadro. Un individuo gozoso que está vendiendo todo lo que tiene para comprar una sola cosa. Gozoso. Él sabe que va a obtener algo que es infinitamente más valioso. Es a eso que la Biblia llama el gozo de la fe. Yo sé que algunos inconversos sienten pena de los cristianos. Mi amigo, déjame decirte algo de todo corazón y con respeto. Yo tengo pena por ti. Yo siento pena por ti. Cada vez que yo vengo para la iglesia y me encuentro con esta gente que van caminando por el Botánico, evidentemente no están vestidos para ir a ninguna iglesia, me da una pena tan grande. No, mi amigo, no sientas pena por mí. Yo siento pena por ti. Porque tú no sabes lo que es el gozo de la fe. Tú no tienes ni idea de lo que es esto. Tú no tienes ni idea. Tú no tienes ni idea de lo que es venderlo todo para comprar esa perla preciosa. Por eso dice Cristo, lo vende gozoso. Es el gozo del pecador que viene a Cristo y comienza a entender lo que ha sucedido en su vida. Me han perdonado todos mis pecados y me han dado el don de la vida eterna. Ahora tengo a Dios por Padre, es mi Padre.
Y es un gozo que va creciendo en la misma medida en que crece ese conocimiento de Dios y se traduce en actos de fe. Amados hermanos, ¿cuál es el llamado de Cristo en los evangelios? Su llamado es a venir a Él para ser plenamente satisfechos en Él. ¿Qué dice en Juan 6:35? Yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Esa es la oferta del Señor. Si alguno tiene sed, venga a mí, bebe. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Pastor, entonces, ¿por qué hay tantos cristianos que no están manifestando esa satisfacción y ese gozo? Al menos no como debieran. Porque la vida cristiana es una lucha y somos continuamente seducidos a buscar deleite y satisfacción en eso mismo que un día tuvimos por basura. Increíble. Pero así de astuto es el diablo. Esa es nuestra tentación, hermanos, todo el tiempo, volver atrás, olvidarnos de lo mal que nos iba en Egipto y comenzar a codiciar otra vez la comida que allí nos servían, como los judíos en el desierto. ¡Ay! Esas cebollas que comíamos en Egipto, ya se habían olvidado que le daban fuetazos, que eran esclavos. Nada más se acordaban de las cebollas. Yo no entiendo mucho eso porque a mí no me gustan las cebollas, pero pienso en algo que me guste a mí. Si a ti no te gusta la cebolla, piensa en cualquier cosa. Y cuando somos vencidos, este es el resultado, perdemos el gozo inefable y glorioso de ser cristianos. Por eso es tan importante, hermanos, mantenerse enamorado de Cristo. Por eso es tan importante mantener esa relación de amor con Él, porque tan pronto ese amor fluctúa, tan pronto esa llama del amor por Cristo se apaga un poco, el mundo comienza a ser increíblemente seductor. No podemos dejar de amar a Cristo si somos verdaderos discípulos, pero la llama de nuestro amor por Él puede decaer. No olviden que a esta misma iglesia de Éfeso, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 4, el Señor le envía una carta diciendo: has dejado tu primer amor. Ya no me amas como antes. Has dejado tu primer amor. Estás haciendo las mismas cosas que hacías antes, pero has dejado tu primer amor. Y tan pronto esas cosas comienzan a ocurrir en nuestros corazones, ¿saben lo que hacemos? Comenzamos a buscar otros amantes. Así de duro como suena. Comenzamos a buscar otros amantes que suplan ese lugar de nuestro esposo. Y por supuesto tenemos que perder el gozo, hermanos, porque nadie puede darnos lo que solo Cristo da. Nadie puede darnos lo que solo Cristo da. Pero si esa es tu condición, mi amado hermano, no tienes por qué quedarte así, no debes quedarte así. Podemos levantarnos otra vez y por la gracia de Dios seguir corriendo la carrera, seguir ejerciendo fe, la misma fe y aún más profunda que aquella que depositamos en Cristo la primera vez. Aquella vez cuando nuestros ojos fueron abiertos y vimos por primera vez su hermosura. Y el gozo que experimentamos aquella vez, podremos experimentarlo de nuevo, solo que ahora más profundamente, con nuevos matices. De ese modo podemos glorificar a Dios más profundamente y gozarnos más profundamente en Él. Bien, hermanos, de este modo damos por concluida el estudio de esta carta. Ahora solo nos resta orar que Dios aplique las enseñanzas de la carta de Pablo a los Efesios en nuestras vidas, que nos ayude a comprender que los seres más privilegiados del planeta son aquellos que han sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esos son los seres más privilegiados del planeta. Que Dios nos ayude a vivir a la altura de nuestra vocación como cristianos,
y que muchos que escucharon esta serie de sermones, pero tristemente siguen sumidos aún en la miseria de su pecado, sean traídos a Cristo con cuerdas de amor, para encontrar en Él, por medio de la fe y el arrepentimiento, lo que solo Él puede dar: perdón de todos sus pecados, comunión íntima con nuestro Padre Celestial y el don de la vida eterna. Que Dios nos bendiga. Vamos a orar. Padre nuestro, queremos darte gracias por tu palabra, pero de manera particular por esta carta de Pablo a los Efesios. Padre, recordamos el día cuando comenzamos a exponer esta epístola y veíamos el largo camino que todavía teníamos por delante. Gracias por habernos sostenido hasta aquí. Gracias, oh Señor, por habernos permitido exponer con la ayuda de tu gracia, con la ayuda de tu Espíritu, las enseñanzas gloriosas de esta epístola del Nuevo Testamento. Pero, Señor, ¿de qué nos sirve como iglesia estudiar estas cosas si no las ponemos por práctica? Ayúdanos a vivir a la altura de nuestra vocación. Ayúdanos a vivir como cristianos en este mundo perverso y pecador. Ayúdanos, Señor, a ser luminares en esta generación adúltera y pecadora en que nos ha tocado vivir. Nuestro Padre que estás en los cielos, pero mira, oh Dios, a muchos que están aquí hambrientos y sedientos. Oh Dios, así como tuviste misericordia de nosotros, así también ten misericordia de ellos. Padre bueno, aplica con poder tu palabra, y que muchos salgan de aquí en esta mañana, siendo bendecidos también con toda bendición espiritual. Te alabamos y bendecimos tu nombre, en el precioso nombre de Cristo. Amén.